Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los poetas malditos. Este tema, este concepto, digamos, universal, que básicamente nos remite a ciertas personas que escriben poesía, que tienen una vida muy accidentada, que básicamente están relacionados con la autodestrucción, con el consumo de sustancias ilegales y que básicamente nos han entregado grandes obras. Nadie puede negar que los autores que vamos a ver a 5 poetas malditos de distintas partes del mundo, pues bien que mal han hecho un aporte literario verdaderamente importante. Pero bueno, vamos a hacer una revisión histórica del tema y antes de que comencemos me gustaría que me regalara un like. Ya sabe, a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón, simplemente tiene que aplastar el botoncito ahí que dice like. Me gustaría que me comentara sobre estos poetas malditos, si los conocía, si les gustaban o no. Y me gustaría también que me pusiera en sus comentarios de qué parte nos ven. Se me ocurrió hacer esto, que no sé qué tanto sentido tiene, pero es un mapita y voy poniendo pues unos alfileres en la zona en donde nos están viendo, que creo que podría ser muy útil y vamos a ver qué pasa. También me gustaría que se continúen suscribiendo, lo hacemos muy bien y bueno, ya, empecemos a hablar porque ya saben que si no, yo me voy a pasar un rato hablando sobre este tema. Bueno, el término poeta maldito se inventó en el siglo XIX, lo inventó básicamente un autor que se llama Paul Verlaine y Paul Verlaine tenía la intención formal de hacer una antología de poesía y es esta que está aquí, miren, yo la tengo en español. Salió publicada hace un par de años, por ahí la encontré, me la compré y miren, es súper chiquitita. Pero Verlaine, quien inventó el término, pues básicamente consideraba que los poetas malditos eran poetas que estaban en contra del sistema, que habían reflexionado acerca de la existencia y se habían dado cuenta de ciertos malestares que habían en la cultura y a partir de ahí comenzó pues esta antología. Vale la pena mencionar que Verlaine ponía a Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, que es el primer libro que voy a recomendar, como el modelo de lo que representaba formalmente un poeta maldito. Y yo creo que sí, miren, el primer libro, que desafortunadamente no lo tengo y no lo encontré, se llama Las Flores del Mal. Las Flores del Mal es un libro que básicamente reflexiona acerca de la existencia en el París del siglo XIX, muy ligado al decadentismo, muy ligado a la explotación de las clases laborales y básicamente Baudelaire, quien falleció desafortunadamente de sífilis a una edad muy joven, creo que fue menor de los 40 años, pues desafortunadamente fue consumido por sus demonios, fue básicamente destruido por el exceso de todas las sustancias que había consumido y sin duda es pues una vida desafortunada con una obra fantástica y que a veces nos preguntamos básicamente si podía ser una u otra, o sea, si verdaderamente la vida de Baudelaire influyó muchísimo en su obra o no. Y bueno, para continuar, me gustaría hablarles de otro poeta francés que se llama Arthur Rimbaud. Y Rimbaud es un poeta francés del siglo XIX, un ícono de la poesía gay. Y básicamente entabló una relación con Paul Verlaine, por eso metieron dentro de esta antología la obra de... en esta antología de las que le venía hablando, también metieron a Arthur Rimbaud. Rimbaud, quien ya escribía poesía y era reconocidísimo desde los, no sé, 15, 16 años, pues verdaderamente tuvo una vida atormentada, tuvo una vida muy complicada, una relación muy peculiar con pues, su novio francés que se llama Paul Verlaine, y básicamente pues, terminaron a los balazos. Verlaine le pegó un tiro en la pierna a Rimbaud. Rimbaud abandonó la poesía, dejando básicamente un gran vacío y se vivió en África. En África se dedicó al tráfico de esclavos, que era un negocio muy común en el siglo XIX, pero antes de eso solamente había escrito 2 libros y nos dejó esto, que es una belleza que no se alcance a ver, pero se llama Una temporada en el infierno, que básicamente es uno de los grandes poemas que construyó Rimbaud y que básicamente habla sobre
cómo salir de la brutalidad de la realidad moderna. Básicamente, Rimbaud tenía una fijación por reconstruir el lenguaje o por creer que la poesía tenía ciertas funciones adánicas, y sin duda la obra de Rimbaud vale muchísimo la pena conocerla, porque pues, recordemos que una poesía en una temporada en el infierno, Un saison dans l'enfer, se publicó cuando Rimbaud tenía 19 años y verdaderamente es uno de los libros que cambió el mundo de la literatura. Y bueno, para no dejarnos afuera el mundo de los poetas malditos latinoamericanos, tengo por ahí la obra de este gran poeta que se llama Raúl Gómez Jatín, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Tiene un libro que se llama Amanecer en el Valle del Sinú, y básicamente es uno de los grandes poetas de América Latina, y desafortunadamente pues, cumple con estas funciones: una vida atormentada, un consumo de sustancias de manera pues, destructiva, y verdaderamente nos lleva a una obra fantástica, muy bien hecha, muy bien construida, y que al final de su vida pues sí está un poco atormentado por toda esta, pues, por todo este malestar o esta realidad en la que le había tocado vivir. Se consigue relativamente fácil en el Fondo de Cultura Económica. Tiene una obra que desafortunadamente con el tiempo va un poco empeorando, pero empeorando en el sentido de que vamos viendo como el desgaste emocional y físico de esta persona, no porque sea mala. Y pues al final recuerdo mucho poemas dedicados a no sé, al consumo de bazuco y cosas así, pero vale la pena conocerlo porque verdaderamente es un gran poeta. Es originario de Medellín. Y nos vamos ahora con un poeta mexicano, desafortunadamente, bueno, no sé si se alcance a ver ahí, no mucho, pero les estoy hablando de uno de los poetas que últimamente se han vuelto, pues, sí, se han puesto de moda, que es Mario Santiago Papasquiaro. Esta obra, también publicada por el Fondo de Cultura Económica, es una antología que se llama Jeta de Santo, y que básicamente nos permite ver pues también a un poeta mexicano que sí, tiene una libertad lingüística muy interesante, tiene la construcción de un discurso poético también muy fascinante, ligado a, o sea, al surrealismo, ligado al infrarrealismo, que es esta escuela que fundó con varios poetas y que pues, desafortunadamente pues también terminó muy consumido por el alcohol, terminó muy agotado, pero su obra sin duda es fantástica y vale la pena muchísimo conocerla. Y bueno, para terminar les quiero hablar de un autor que es muy peculiar, que vale mucho la pena conocer, y que miren, yo en general les puedo decir que la obra de Charles Bukowski, en el sentido de la narrativa, he intentado leerla y no soy muy partidario, digamos, de la obra de Bukowski. Porque prefiero a Henry Miller, porque no me gusta tanto como, digamos que a mí no me espantan estas cuestiones que cuenta Bukowski, pero nadie puede negar que la obra de Charles Bukowski, por ejemplo, como poeta, que tampoco es tan conocido, es verdaderamente fascinante. Tiene un libro que se llama Abierto toda la noche, publicado por Visor, la editorial española, que son una serie de poemas inéditos y que se publicaron, que se hicieron a finales de los años 80, y presentamos a un Charles Bukowski que también cumple con estos, digamos, límites que hemos puesto para definir a un poeta maldito. Es un hombre que tuvo una vida pues, desafortunada en cierto sentido, muy marcada por los excesos. Recordemos mucho a Bukowski con el consumo de alcohol, dando lecturas en estados verdaderamente decadentes, pero quiero que sepan que Bukowski, por lo menos para mí, es uno de los grandes poetas, de mejor que narrador, y le disfruto muchísimo. Así que ya les dejé 5 autores de la poesía maldita, por lo menos en la definición que yo tengo, y que pues, pueden disfrutar en cierto sentido. Me gustaría que me regalara un like, ya sabe, a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. Hacemos del YouTube un lugar más inteligente y todos vivimos felices. También, en cierto sentido, me gustaría que me comentaran qué poetas malditos conocen, cuáles le gustan, cuáles no. Y hábleme, sobre todo, recomiéndeme poetas de sus países, y quiero agradecerles formalmente a los que me han mandado a decir de dónde me saludan, de dónde me ven. Y por otro lado, pues nada, síganse suscribiendo al canal, se los agradezco muchísimo, y nos vemos en el próximo video. Bye, cuídese.